¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, amigos de Es Diario. Hoy es día 20 de febrero, es jueves, tenemos muchos asuntos. Por ejemplo, Ábalos que tiene que comparecer ante el Tribunal Supremo, veremos a ver qué da de sí, veremos a ver si va cumpliendo esas amenazas más o menos veladas que ya está desplegando en algunos medios de comunicación, de tirar de la manta y de que el caso Koldo escale hacia arriba. Tenemos también otras noticias, vamos a comenzar por nuestro periódico, por el Es Diario, con información de Marta Gómez Montero. Ahí tienen el titular: Feijóo fortalece el eje hispano-alemán frente a la pinza PSOE-Vox con Donald Trump. La familia popular puede aumentar este fin de semana con la victoria de Friedrich Merz en Alemania, en el nuevo tablero. Feijóo pide paso y señala el talón de Aquiles de Sánchez, más solo en la Unión Europea y con sus socios a la gresca por el gasto en defensa. El de Abascal es el asunto de los aranceles, ese es el talón de Aquiles de Vox, según Marta Gómez Montero, en esta información que llevamos hoy a nuestra portada en Es Diario. Tenemos otros periódicos, este es de Objective. Ábalos escogió a Jessica de un catálogo de prostitutas que tenía Koldo en su móvil. Esta es la información de este periódico. La joven que acompañaba al ministro en viajes oficiales fue colocada en dos empresas públicas dependientes de él. Esto sería lo grave si realmente se demuestra que Jessica estuvo a cargo del erario público en dos empresas a cambio de ser la compañera de José Luis Ábalos, que recuerdo hoy comparece en el Tribunal Supremo. También tenemos más informaciones hoy sobre Ábalos, se las iremos contando a lo largo del día, y tenemos también informaciones sobre la pelea total en el seno del Consejo de Ministros. Lo recoge la portada del Español: escalada en la pelea de Montero y Yolanda Díaz. Hacienda vetará la iniciativa de Sumar para que el salario mínimo no tribute. Hasta ese punto puede llegar el enfrentamiento que ayer de nuevo se vislumbró en el Congreso de los Diputados tras la sesión de control al gobierno. Y ven algunas fotografías que recogen, digamos que la comunicación no verbal bastante significativa entre las dos vicepresidentas del gobierno de Pedro Sánchez. Más noticias, más periódicos. Van a ver ahora la portada del OK Diario. La presidenta del PSOE gallego vive en una isla privada de concesión pública que incumple la ley de costas. Una exclusiva de el OK Diario referida a Carmela Silva, presidenta del PSOE en Galicia. Carmela Silva, la marquesa de Toralla, salpicada por el enchufe de su cuñada y de dos sobrinas. Bien, una información en exclusiva del OK Diario, de la que hablaremos a lo largo del día de hoy. Vamos a continuar con el repaso a la prensa. Van a ver ahora el periódico El Confidencial con esta información: Zapatero compra un chalet con parcela de 300 metros cuadrados en el barrio de Puerta de Hierro de Madrid, valorado en 700.000 euros. Es una información que recoge hoy el diario El Confidencial, referida pues, a una adquisición de una vivienda por parte del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. En el diario La Razón, este titular: el bloqueo de los presupuestos generales del Estado amenaza las capacidades y los planes militares. Este es el debate: el aumento del gasto militar. ¿Cómo se puede abordar cuando todo está condicionando que eso suceda? No solamente lo que pueda pedir Donald Trump, sino la propia dinámica de la Unión Europea, que está viendo que con conflictos como el de Ucrania y la resolución tan rocambolesca que puede tener, con un pacto a dos bandas solamente entre Donald Trump y Vladimir Putin, hay que aumentar el gasto en defensa para aumentar la capacidad militar de la Unión Europea. No solamente la capacidad militar, sino la coordinación, al menos la coordinación de los ejércitos de los países de la Unión Europea. Este debate trasladado a España es un auténtico escollo, teniendo en cuenta que los socios de Pedro Sánchez pues llegan a decir cosas tan rocambolescas como que podrían aumentar el gasto militar, pero solamente con fines no belicistas, algo que resulta realmente extraño y que pone el asunto en un punto de debate interesante que tendrá que resolver de alguna forma el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. ABC lleva a su portada a Donald Trump. Trump asume el relato ruso y eleva la amenaza a Zelensky.
se va a quedar sin país. Esta es la declaración del presidente de Estados Unidos que recoge el ABC. Llama dictador al mandatario ucraniano, quien a su vez reprocha al presidente de Estados Unidos que viva en una burbuja de desinformación. Enfrentamiento al más alto nivel entre Donald Trump, que ha tomado el camino de medio en el asunto de Ucrania, que está intentando pactar una resolución de ese conflicto al margen de Ucrania, al margen de la Unión Europea, y solamente con el autócrata Vladimir Putin como interlocutor. En el diario El Mundo también se lleva ese asunto a la portada con foto de Zelensky y este titular: Trump compra las mentiras de Putin para tumbar a Zelensky. Es el titular del Mundo. Llama al dirigente ucraniano dictador, insinúa que roba dinero de Estados Unidos y le culpa del inicio de la guerra. Escalada total en las declaraciones de Donald Trump referidas al presidente ucraniano Zelensky. Y por último, el diario El País, con este titular: Trump llama dictador a Zelensky en pleno acercamiento a Rusia. Y una foto de la victoria de ayer del Real Madrid frente al Manchester City de Guardiola, una victoria sin paliativos, contundente, con 3 goles, por cierto, de Mbappé. Esto es lo que tiene en su portada como fotografía el diario El País. Bueno, pues esto ha sido todo en cuanto al repaso a la prensa de este 20 de febrero, que es jueves. Se quedan ahora con el editorial de Es Diario. Vamos ahora con el editorial de Es Diario. José Luis Ábalos, el cortafuegos del PSOE, declara de nuevo en el Tribunal Supremo. Este es el editorial de nuestro periódico de Es Diario. El exministro José Luis Ábalos acude este jueves a prestar de nuevo declaración como investigado ante el juez del Tribunal Supremo en una situación complicada, muy complicada para él. Era el responsable del Ministerio de Transportes en el que anidó una trama de corrupción con el negocio de las mascarillas en plena pandemia, hace ahora 5 años. Cuesta mucho creer que se hiciera a sus espaldas, a las espaldas de en ese momento el superministro de Pedro Sánchez. En todo caso, Ábalos goza de la presunción de inocencia, hay que decirlo. Él mantiene también su inocencia, no reconoce ningún delito, y en una entrevista publicada por El Mundo a 24 horas de su cita judicial en el Supremo, que tendrá lugar hoy, como decimos, se autodefine como el cortafuegos del PSOE y añade que el caso va a escalar. Esto es importante. Suena a aviso a navegantes de alguien que se encuentra cada vez más acorralado y puede empezar a cantar cuando lo considere oportuno. Si él es el cortafuegos del PSOE, se deduce que hay más bosque que quemar, que la corrupción está instalada en el gobierno, es decir, que el fuego se puede extender a otros ámbitos o, como él mismo afirma, va a escalar, va a subir algún peldaño más. Habría que ver hasta dónde puede subir. El problema es que por encima de Ábalos solo hay un peldaño, y ese peldaño es el presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Y claro, Pedro no va a hacer dimitir a Sánchez, aunque resulte muy evidente que eso debería ser así por pura coherencia. Recordemos que a Ábalos le echaron del Partido Socialista porque su mano derecha, Koldo García, fue imputado en la trama de las mascarillas. Ábalos ha sido la mano derecha de Sánchez durante demasiado tiempo y ahora es el propio exministro el que está siendo investigado. Siguiendo la lógica que se le aplicó a él, Sánchez debería exigirse a él mismo responsabilidades, es decir, debería convocar elecciones un minuto antes, eso sí, de dimitir.